Continuamos con el curso de química. Tenemos benceno monosustituidos. Tenemos aquí el cloro benceno, bromo benceno, nitro benceno. Entonces vamos a poner por acá cloro benceno. Tenemos el bromo con el benceno, bromo benceno. Y finalmente tenemos con el grupo nitro, sería nitro benceno. Entonces, estos tres grupos, el cloro, el bromo y el nitro, se consideran sustituyentes inorgánicos. Entonces tenemos el cloro benceno, el bromo benceno y el nitro benceno. Cuando tenemos el anillo aromático unido a un Ch3, vamos a llamarle tolueno. Entonces va a ser su nombre tolueno. Cuando está unido al NH2, si está unido al NH2 se va a llamar anilina. Esta es la anilina. Si está unido al OH, se le va a llamar fenol. Ahí está. Estas estructuras monosustituidas pueden servir de base para estructuras más complejas. Muy bien. Ahora pasemos a los bencenos disustituidos. En los bencenos disustituidos necesariamente tenemos que colocar una numeración a cada uno de ellos. Entonces, tenemos aquí el carbono número 1. ¿Por qué escogí a X el carbono número 1? Como podemos observar, tenemos X y tenemos Y. Entonces, si tengo dos sustituyentes, uno de ellos debe tener la mayor jerarquía. Ahora la pregunta es, ¿cuál tendrá la mayor jerarquía? Para eso la semana pasada en tu separata de química había una tablita. Esa tablita nos señala las jerarquías, desde el ácido carboxílico, el éster, la amida, el nitrilo, el aldehído, la acetona, el alcohol. Ellos tienen jerarquías. Entonces el ácido tiene mayor jerarquía que el éster tiene mayor jerarquía que el aldehído, y así sucesivamente. Entonces, la numeración comienza con aquel sustituyente que tenga la mayor jerarquía. Aquí este carbono se convierte en el carbono 1. Acá tenemos el carbono número 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Aquí mira, tenemos X y Y. Si asumimos que X tiene la mayor jerarquía, esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá observa, mira, posición X, posición Y. Mira, la jerarquía lo tiene X, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6. Como podemos observar, los sustituyentes aquí se encuentran en posición 1 y en posición 2. Aquí está en posición 1, acá está en posición 3, acá está en posición 1 y posición 4. A estas posiciones también se les conoce como posiciones orto, meta y para. Entonces vamos a poner por acá que es la posición orto, la posición meta y la posición para. Si nosotros tenemos estas tres posiciones, orto, meta y para, orto se simboliza con O y un guión, meta se simboliza con M y un guión, y para con P y un guión. Y ahí tenemos las tres posiciones, orto, meta y para. Esto de orto, meta, para solo sirve para disustituidos. Escucha, solo se va a utilizar para disustituidos, no se utiliza para trisustituidos. Benceno trisustituido. Cuando nosotros tenemos un benceno trisustituido, lo que vamos a hacer es buscar, por ejemplo, un multiplicador. Si esto de acá es metil, 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 sería trimetil. O si es cloro, 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 sería tricloro. Y si es nitro, 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 sería trinitro. Claro que hay que basarnos en las reglas Yupas que nos dan la menor numeración. Este carbono sería el carbono 1. Acá estaría el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. O acá estaría el carbono 1. Y y Z, si voy para Y, voy para Z, tiene la misma numeración. Y si tiene la misma numeración, la menor numeración no me soluciona el problema. Entonces acá voy a utilizar el orden alfabético. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Un ejemplo. Acá tenemos posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5 y posición 6. Como podemos observar, el nitro está en posición 1, en posición 3 y en posición 5. Entonces su nombre va a ser 1,3,5- trinitro,
y el anillo que se llama benceno. Ahí está. Su nombre va a ser 1,3,5-trinitrobenceno, ¿no? Para este trisustituido. Algunas reglas prácticas que te van a servir para tomar una decisión si es un anillo aromático o es una cadena alifática. Si X es menor que 6 o igual que 6, estamos frente a un benceno alquil sustituido. Y si X es mayor que 6, estamos frente a un alcano fenil sustituido. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué cosa es X? X es el número de carbonos de la cadena alifática. Vamos a ver. ¿Qué cosa es X? Es el número de carbonos de la cadena. ¿De qué cadena? De la cadena alifática. Eso va a ser X, el número de carbonos de la cadena alifática. Si X es menor que 6, estamos frente a un benceno alquil sustituido. Y si X es mayor que 6, estamos frente a un alcano fenil sustituido. Veamos otra reglita más. En el siguiente cuadro podemos observar si la cadena alifática presta insaturación alcohol, un halógeno o cualquier estructura que lo complique a la cadena alifática, ella tiene la jerarquía, ella se convierte en la prioritaria. Ahora podemos observar acá tres ejemplos. Acá tenemos una cadena, otra cadena y otra cadena. Entonces, ¿en qué caso domina o prevalece el anillo aromático o la cadena alifática? Vamos a poner por acá que esto de acá es el anillo aromático, esta es la parte aromática, este es el aromático. Y acá está la cadena alifática. Entonces, la pregunta es, ¿quién manda? ¿La cadena aromática o la cadena alifática? Entonces, para eso vamos a contar cuántos carbonos tiene la cadena alifática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 carbonos, entonces quiere decir que X es igual a 9 y es mayor que 6. Si X es mayor que 6, estamos frente a ¿qué? Estamos frente al caso de un alcano fenil sustituido. El benceno se convierte en un sustituyente. Entonces tenemos acá que el benceno se ha convertido en un sustituyente. Eso es cuando la cadena tiene una cantidad de carbonos mayor que 6. En este caso tiene 9. Entonces esto es un alifático, ¿no? Estamos frente a un alifático. En este otro ejemplo tenemos 3 carbonos, o sea, X es igual a 3. 1, 2, 3. En este caso, él es el sustituyente. Entonces, como podemos observar, cuando X es menor que 6, la cadena alifática se convierte en el sustituyente. Y cuando X es igual a 9, es el anillo aromático el que se convierte en el sustituyente. Ahora, ¿qué pasaría si la cadena alifática tiene un doble enlace, un triple enlace, un alcohol, un halógeno o algo que la complique? Entonces, esta cadena alifática se convierte en la cadena principal y el anillo aromático se convierte en el sustituyente. Así es. Entonces, ahí tenemos ejemplos, pues, de los compuestos aromáticos. Un compuesto aromático fusionado, vamos a poner por acá, compuesto aromático fusionado, sería el benceno que se une a otro benceno, de esta forma. Por acá va a tener doble enlace, doble enlace, doble enlace, doble enlace y doble enlace. A esto de acá se le llama naftaleno. Ahí está, él es el naftaleno. Ahora, la numeración en el naftaleno ya está establecido. Este carbono de acá va a ser el carbono número 1, el de acá el carbono número 2, el de acá el número 3, el de acá el número 4, el de acá el número 5, él es el 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están los 10 carbonos del naftaleno. Esa notación ya está establecida. Por acá tenemos, nuevamente vamos a colocar a nuestro naftaleno, pero ahora vamos a poner de otra forma, con los electrones resonantes, con la resonancia. A la posición 1 también se le llama posición alfa y a la posición 2 también se le llama posición beta. Si yo tengo acá la posición 3, mira, posición 3, la posición 3 también se llama beta.
la posición 4, alfa, la posición 5, alfa, la posición 6, beta, la posición 7, beta, la posición 8, alfa. Entonces, como podemos ver, la posición 1 y 8 son posiciones alfa, la posición 4 y 5 son alfa, 2 y 3 y 7 y 6 son posiciones beta. Bueno, hasta ahí tenemos el naftaleno, que nos va a servir, ¿no? Que nos va a servir para esta estructura, para la nomenclatura, bueno, para determinar el nombre del compuesto. Pasamos ahora al alcohol. El alcohol es un compuesto conocido desde la antigüedad. Su nomenclatura se va a identificar porque su nombre va a terminar en ol. Entonces yo cuando quiero nombrar a un alcohol, ¿cómo lo voy a nombrar? En la nomenclatura, ¿su nombre en qué está terminando? En ol. Ahora, el grupo funcional de los alcoholes es el OH. Se considera estructuralmente que son derivados del agua. El agua es HOH. Entonces, un hidrógeno, acá vamos a poner, un hidrógeno se reemplaza por un resto orgánico, ¿no? Un resto alquílico, un R. Estructuralmente se puede decir que los alcoholes derivan del agua, ¿no? Derivan del agua. Así tenemos, por ejemplo, el metanol. El metanol, Ch3OH, él es el metanol. Por acá tenemos el etanol, que es Ch3H2OH, ¿no? El metanol podemos obtenerlo de la madera y se le llama espíritu de la madera. Y el etanol lo podemos obtener del vino y se le va a llamar espíritu del vino. Clases de alcohol. Tenemos alcoholes primarios, alcoholes secundarios, alcoholes terciarios. Tenemos alcohol primario. El alcohol primario, ¿quién es el alcohol primario? Aquel que está unido a un carbono primario. Por ejemplo, acá yo tengo dos carbonos. ¿Qué tipo de carbono es este? Este es un carbono primario. Y este carbono también es primario. Si él es primario y él es primario, entonces nosotros vamos a decir que este carbono que se une a un alcohol, ahí está el alcohol, el OH, este alcohol es primario. ¿Por qué él es primario? Porque se está uniendo a un carbono primario. Alcohol secundario. ¿Cuándo vamos a decir que un alcohol es secundario? Por ejemplo, acá tengo 3 carbonos. Este carbono es primario, este carbono es secundario y este carbono es primario. Este carbono secundario, si se une a un OH, al alcohol, entonces el alcohol se convierte en un alcohol secundario. Entonces, el alcohol depende del carbono. Entonces, si el carbono es secundario, el alcohol es secundario. Si el carbono es primario, el alcohol es primario. Terciario. Si nosotros tenemos por acá un carbono, a ver, veamos, este carbono de acá es terciario, este carbono es primario, primario y primario. Entonces, si unimos a este carbono, que es terciario, un alcohol, entonces, ¿qué podemos decir del alcohol? Que el alcohol es terciario. Entonces, los alcoholes terciarios son aquellos que están unidos, a carbonos terciarios. Y ahí tenemos clases de alcoholes, primarios, secundarios, terciarios. ¿Por qué es importante saber esto de alcoholes primarios, secundarios, terciarios? Porque químicamente, las reacciones químicas de los alcoholes van a producir algo. Si es un alcohol primario, la oxidación de un alcohol primario te da un aldehído. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un Ch3, Ch2, OH, y a esto yo lo oxido, le hago una oxidación, ¿qué espero? Un aldehído. ¿Y cómo es un aldehído? Es Ch3Cho. Ahí está. Entonces, esto es el aldehído. Entonces, el aldehído se produjo a partir de la oxidación de un alcohol primario. Alcohol secundario. Los alcoholes secundarios, cuando se oxidan, me van a dar cetonas. Por ejemplo, yo tengo un Ch3, carbono, OH, Ch3. Y yo voy a oxidar este alcohol secundario. Si este alcohol secundario es oxidado, lo que voy a obtener como producto es una cetona, que sería esto de acá, ¿no? Entonces, las cetonas se producen de la oxidación de alcoholes secundarios. Profesor, ¿y los alcoholes terciarios? Bueno, los alcoholes terciarios no reaccionan frente a los oxidantes. Si yo trato de oxidar un alcohol terciario, no se va a oxidar. Entonces, no hay reacción para un alcohol terciario. Otra reacción típica de los alcoholes. Si nosotros tenemos un alcohol y le agregamos ácido sulfúrico, entonces nosotros vamos a tener esto, mira. Esto es lo que vamos a obtener. Ahí está.
un alqueno. Entonces, un alcohol al estar frente al ácido sulfúrico se forma un alqueno. ¿Esto cómo se llamaba? Reacción de eliminación. Porque el grupo funcional, el OH, está saliendo como agua, se está eliminando una molécula de agua. Esta es una reacción de eliminación. A esta reacción también se llama reacción de deshidratación. El alcohol se ha deshidratado, o sea, el OH sale como agua, se está deshidratando. Los éteres, es otra función oxigenada. Los éteres, ¿no?, se representan por el grupo funcional O-. Este sería, ¿no?, la forma de representar un éter. Enlace, oxígeno, enlace. También se les considera estructuralmente hablando derivados del agua. El agua se reemplaza cada átomo de hidrógeno por un resto orgánico. Puede ser un metil, un etil, etil, propil, propil. Muy bien. Algunos ejemplos de algunos éteres. Por ejemplo, tenemos al metoxi. Met porque tiene un carbono. Oxi por el oxígeno. Metoxi, etoxi, propoxi. Entonces, a esto de acá también se le conoce como el grupo alcoxi. En la mayor cantidad de compuestos, a los éteres se le va a considerar como sustituyentes. Entonces, ¿cómo vamos a considerar a los éteres? Como sustituyentes en estructuras más complejas, pues, ¿no? Sustituyente. Muy bien. Con esta información estamos listos para resolver los problemas de la separata. Veamos el problema número 1. Entonces, problema número 1. El problema número 1 dice, a ver, veamos. Dice sobre el benceno, marque la alternativa incorrecta. ¿Es un anillo con 6 átomos de carbono con hibridación sp2? Bueno, eso es correcto. La primera es verdadero. B, tiene 6 electrones pi deslocalizados que generan resonancia. Correcto. La segunda también está bien. C, sufre reacciones de sustitución. Claro, eso es lo que hemos dicho. Los compuestos aromáticos sufren reacciones de sustitución. D, a pesar de tener 6 enlaces carbono-hidrógeno polares, la molécula es apolar. Correcto. Lo que pasa es que a pesar de que el carbono-hidrógeno genera polaridad en el enlace, todas esas polaridades en toda la estructura del benceno son como pequeños vectores que están en sentidos opuestos, y 2 vectores en sentidos opuestos se anulan mutuamente. Entonces el vector resultante es igual a 0. Como consecuencia, la molécula es apolar. Correcto. E, ¿es una molécula asimétrica? Falso. El benceno es una molécula simétrica, tiene simetría. La respuesta a la primera pregunta sería la E, 1E. Problema 2. Bueno, para el problema 2 hay que hacer el gráfico, ¿no? Vamos a ver en el otro cuadro. Tipo...
Bien, continuamos con el problema número 2, ¿dónde estaba? El problema número 2 dice, acá está, con respecto a los compuestos, se puede decir que A y B se clasifican como compuestos aromáticos. Vamos a ver. Para ver, el primer compuesto es el anillo con Ch3, nitro y bromo. Esto es un aromático. En el segundo caso tenemos aquí a la parte aromática, ¿no? Este es el aromático y esto es la alifática. Pero como podemos observar, entre la parte aromática y la parte alifática, ¿no? Claro, pues esta cadenita de acá de carbono es la parte alifática. Ya habíamos visto la semana pasada qué cosa era un alifático. Y esto de acá es lo que hemos hecho hoy día, el benceno, que es la parte aromática. Entre la parte aromática y la parte alifática, ¿quién va a tener la jerarquía? Como podemos ver, esa cadena tiene un doble enlace, tiene una insaturación. Por ese motivo va a ser la que predomina. Entonces nuestra cadena principal va a ser esta de acá. Esa va a ser la cadena principal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un alqueno. Un alqueno. Que tiene a la parte aromática como un sustituyente, que va a ser el fenil. Entonces, como podemos observar, la parte aromática no está mandando, no tiene la jerarquía. ¿Quién tiene la jerarquía? La parte alifática. ¿Por qué razón? Por la insaturación, por el doble enlace que vemos aquí. Entonces, la primera pregunta dice, 1. A y B se clasifican como compuestos aromáticos. Falso. 2. En B, ¿el anillo aromático es un sustituyente? Claro. El fenil se ha convertido ¿en qué cosa? En un sustituyente. Así es, él es un sustituyente. Y su nombre es fenil. Verdadero. Verdadero. 3. En A, el anillo aromático tiene 2 sustituyentes inorgánicos. Acá está A. Entonces, esto de acá es el sustituyente y es inorgánico. Y el bromo también es otro sustituyente inorgánico. Entonces, tenemos 2 sustituyentes inorgánicos. Verdadero, pues, verdadero. 4. El nombre de A es 2-bromo-4-nitrotolueno. Bueno, tenemos 2 inorgánicos y un orgánico. Esto de acá es conocido. Podemos tomarlo como base. Esto de acá es el tolueno. Ya lo hemos visto. En los benceno monosustituidos vimos que el Ch3 unido al anillo se llamaba tolueno y es una matriz. Esta sería mi matriz. Y con este carbono sería el carbono número 1. Ahora, número 2 sería acá, 3, 4, 5, 6. No olvides, acá se comporta igual que las reglas Yupa. Se busca la menor numeración. Y si me voy por el bromo, tengo la menor numeración. Entonces, ¿su nombre cuál va a ser? En el carbono 2 está el bromo. Su nombre es 2-bromo, 4-nitro, tolueno. Veamos si es verdad. ¿Es el 2-bromo-4-nitrotolueno? Verdadero, pues no, verdadero. Entonces la respuesta sería falso, verdadero, verdadero, verdadero. La B. La B va a ser la respuesta. Problema número 3. Para el problema número 3 nos dan esta estructura. Dice, marque la alternativa que contiene las proposiciones correctas para el compuesto. ¿Es un compuesto aromático fusionado? Verdadero. Se ha fusionado el anillo de benceno con otro benceno. Son 2, están fusionados. Verdadero. 2. Presenta 6 enlaces pi. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Afuera, en el doble enlace, también hay otro pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos enlaces pi? Tiene 6. Y 14 enlaces sigma carbono-carbono. 14. A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Verdadero. 3. El metil está en posición beta. Ah, acuérdate, ¿ah? ¿Qué hemos dicho que era esta posición? Era la posición alfa y esta es la posición beta. Esta es posición beta, posición alfa. Entonces, alfa, el metil, que es él es el metil. El metil está en posición alfa. Así es. Pero acá dice que el metil está en posición beta. Falso. Ahora, ¿y esto de acá cómo se llama? Esto de acá tiene 2 carbonos. Ah, se llama et.
por tener 2 carbonos. Tiene el doble enlace, es en. Ahí está, et por tener 2 carbonos. En por ser el doble enlace. Y como es un sustituyente, es il, sería L-etenil, también conocido como vinil. Ahí está. Muy bien. Entonces la tercera dice, el metil está en posición beta, falso, está en posición alfa. Y el etenil en posición alfa, falso, está en posición beta. Entonces la tercera es falso. 4. Su nombre es 3-etenil. Bueno, tendríamos que contar. Posición 1, posición 2, posición 3. Su nombre sería 3-etenil, 1-metil, 1-metil. Y el anillo base es el naftaleno. Entonces, vamos a ver. 3-etenil, 1-metil, naftaleno. Verdadero, pues, verdadero. Sí es. Verdadero. Entonces, verdadero, verdadero, falso. Verdadero. ¿Qué me está pidiendo? Las correctas. Las correctas serían 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. La respuesta es la C. Respuesta, la C. La C. La C de casa. Pregunta 4. En la pregunta 4 nos dice el nombre de los compuestos respectivamente es. Tenemos. Hay que dar nombre, mira. Acá tenemos el anillo aromático con el bromo, el anillo aromático con el metil y el anillo aromático con el OH. Si vemos jerarquías, si vemos las jerarquías, ¿qué podemos decir nosotros? Profesor, entre el bromo y el Che3, le ganó el Che3 al bromo. Entre el bromo y el OH, le ganó el OH al bromo. O sea, ¿quién perdió acá? Perdió el bromo. El bromo le supera el metil y le supera el OH. Pero si comparamos el Che3 con el OH, quien va a ganar es el OH. Entonces, ¿quién tiene la mayor jerarquía? La mayor jerarquía lo tiene el OH. Entonces, nuestra matriz va a ser con respecto al OH. Esa va a ser nuestra matriz. Entonces, si ella es mi matriz, este sería el carbono número 1. Ahora, si yo voy para arriba, estoy en el carbono número 3 para el metil. Y si voy para abajo, estoy en el carbono número 3 para el bromo. Entonces para los dos lados es simétrico. 3 para arriba, 3 para abajo. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de problemas? En este tipo de problemas decimos que vamos a utilizar el orden alfabético. O sea, la menor numeración no me soluciona el problema. Entonces, ¿quién me va a solucionar el problema? El problema me lo va a solucionar el orden alfabético. Entonces, por numeración no sale acá. ¿Por qué va a salir? Por orden alfabético. Entonces, vamos a poner el orden alfabético. ¿Qué va primero, el bromo o el metil? Entonces, profesor, entre la M de metil y la B de bromo, la B de bromo. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre de este compuesto? Va a ser 3-bromo, vamos por acá, 3-bromo, ¿está? 3-bromo, 5-metil, 5-metil, fenol, así se va a llamar, fenol. Entonces, el nombre del compuesto es 3-bromo, 5-metil, fenol. En este otro caso, tenemos el anillo aromático, el metil por acá y el etil por acá. Pero lo conocemos a él es conocido. Él es el tolueno. Entonces, él es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Su nombre va a ser, ¿cuál va a ser el nombre de ese compuesto? El nombre de ese compuesto va a ser 3-etil-tolueno. Listo. Veamos si hay clave. 3-bromo, 5-metil-fenol y 3-etil-tolueno, si hay clave. La respuesta es la C. La respuesta es la C. Ya tenemos al problema número 4, la respuesta es la C. Problema número 5. En el problema número 5 es una pregunta teórica. Entonces, nos está diciendo, en los alcoholes, la pregunta 5 nos está hablando de los alcoholes. Alcoholes. ¿Qué nos dice de los alcoholes? Alternativa A nos dice, en estos compuestos el oxígeno se une al carbono mediante un enlace sigma. Verdadero. Verdadero. Cuando el carbono se une al oxígeno del alcohol, este enlace es un enlace simple o también llamado enlace sigma. B. Estructuralmente se le puede considerar como derivados del agua. Verdadero. Son derivados del agua, estructuralmente hablando. C.
Según el carbono al cual le pertenece el OH, pueden ser primario, secundario, terciario. Claro, eso habíamos mencionado. Si el carbono es secundario y se une al grupo funcional OH, entonces es un alcohol secundario. Si el carbono es primario y a ese carbono primario se une el grupo funcional OH, entonces el alcohol es primario. Entonces, la tercera, ¿cómo es? Verdadero. La D. Se les puede obtener por deshidratación de alquenos. No, jóvenes. Ahí hay que borrar ese des. No va ese des. Es por hidratación de alquenos. ¿Ya? Entonces, borrando ese des, ¿no? Hay que borrar el des. Entonces sería... por hidratación de alquenos obtenemos alcoholes. Si yo hidrato un alqueno, que sería el proceso contrario a la deshidratación, yo puedo obtener un alqueno. Entonces hay que hacer una corrección aquí. Hay que hacer una corrección. La E dice, son compuestos iónicos por el grupo funcional, es el ion OH. Ah, si tú tienes el ion OH, eso significa que estás con un enlace iónico, o sea que hay un catión y un anión. Y los alcoholes no son compuestos iónicos. El OH no sale como OH, pues no, no se ioniza. Entonces la pregunta es un compuesto iónico? Falso. Entonces la E es falso. Listo. Entonces la respuesta es la E. Ponemos por acá, la respuesta es la E. Pregunta número 6. Dice, marca la alternativa correcta sobre el compuesto. Entonces, ¿cuál es el problema en este compuesto? Escoger la cadena principal. Si observamos este compuesto, ¿cuántos carbonos tiene la cadena principal? ¿4? No, ¿cómo que 4? No, no tiene 4. 4 no tiene. ¿Cómo que estás pensando que es 4? No. 4 no es. 1, 2, 3, 4. Y bajas 5. O puedes subir 5. Entonces, tu cadena principal puede ser esta, mira. Ahí está tu cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No lo veías? Ah, es que el paréntesis tenías que desdoblarlo. Esto estaba en paréntesis, esto estaba en paréntesis. Había que desdoblar el paréntesis. Ahora, esto de acá es el sustituyente, sustituyente y un sustituyente. Muy bien. ¿Por dónde comenzamos la numeración? ¿Derecha o izquierda? Ah, la función principal debe tener la menor numeración. En este caso, el alcohol. Carbono 1, carbono 2... carbono 3, carbono 4, carbono 5. Entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Este compuesto se va a llamar, orden alfabético, cloro primero, 2 cloro, vamos a poner por acá así, 2 cloro, 3 y 4, guión 3,4, guión di. Ahora, ¿cómo se llaman estos sustituyentes? Ah, se llama metil, sería dimetil, ahí está, dimetil. La cadena principal tiene 5 carbonos. Pent. Ahí está, pent. Y tengo alcohol y alcohol. Son 2 ol. Él es ol y él es ol. Entonces es un diol. Ahora, ¿pero dónde están? El carbono 1 y el carbono 3. Va a ser 1,3 diol. Entonces el nombre del compuesto es 2 cloro, 3,4 dimetil pent 1,3 diol. Alternativa A. Dice, ¿es un diol de cadena lineal? Falso. ¿Por qué? Porque hay ramificación. Este metil ya es una ramificación. No puede ser de cadena lineal. Ya está ramificado. Entonces la primera es falso. Por acá, falso. B. Los dos grupos funcionales están sobre carbonos secundarios. Ah, mira, acá está el grupo funcional. Él es el grupo funcional. Este grupo funcional está unido a este carbono, pero ¿qué tipo de carbono es este? Este es un carbono primario. Entonces, ¿qué tipo de carbono es este? Primario. Y este carbono, donde está el otro grupo funcional, ¿qué tipo de carbono es? Ahí veamos. Un carbono por acá, otro carbono por acá y otro carbono por acá. Este es un carbono terciario. Alcohol terciario y alcohol primario. Entonces dice, los dos grupos funcionales están sobre carbonos secundarios. Falso. Falso. Es primario y terciario. C. La cadena principal tiene 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Falso. Tiene 5. D. X y tenemos Y. Entonces, si tengo dos
dos sustituyentes, uno de ellos debe tener la mayor jerarquía. Ahora la pregunta es, ¿cuál tendrá la mayor jerarquía? Para eso la semana pasada en tu separata de química había una tablita. Esa tablita nos señala las jerarquías, desde el ácido carboxílico, el éster, la amida, el nitrilo, el aldehído, la acetona, el alcohol. Ellos tienen jerarquías. Entonces el ácido tiene mayor jerarquía que el éster tiene mayor jerarquía que el aldehído, y así sucesivamente. Entonces, la numeración comienza con aquel sustituyente que tenga la mayor jerarquía. Aquí este carbono se convierte en el carbono 1. Acá tenemos el carbono número 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Aquí mira, tenemos X y Y. Si asumimos que X tiene la mayor jerarquía, esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trisustituido, lo que vamos a hacer es buscar, por ejemplo, un multiplicador. Si esto de acá es metil, 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 sería trimetil. O si es cloro, 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 sería tricloro. Y si es nitro, 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 sería trinitro. Claro que hay que basarnos en las reglas Yupas que nos dan la menor numeración. Este carbono sería el carbono 1. Acá estaría el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. O acá estaría el carbono 1. Y y Z, si voy para Y, voy para Z, tiene la misma numeración. Y si tiene la misma numeración, la menor numeración no me soluciona el problema. Entonces acá voy a utilizar el orden alfabético. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Un ejemplo. Acá tenemos posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5 y posición 6. Como podemos observar, el nitro está en posición 1, en posición 3 y en posición 5. Entonces su nombre va a ser 1,3, acá observa, mira, posición X, posición Y. Ah, mira, la jerarquía lo tiene X, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6. Como podemos observar, los sustituyentes aquí se encuentran en posición 1 y en posición 2. Aquí está en posición 1, acá está en posición 3, acá está en posición 1 y posición 4. A estas posiciones también se les conoce como posiciones orto, meta y para. Entonces vamos a poner por acá que es la posición orto, la posición meta y la posición para. Si nosotros tenemos estas tres posiciones, orto, meta y para, orto se simboliza con O y un guión. Meta se simboliza con M y un guión, y para con P y un guión. Y ahí tenemos las tres posiciones, orto, meta y para. Esto de orto, meta, para solo sirve para disustituidos. Escucha, solo se va a utilizar para disustituidos, no se utiliza para trisustituidos. Benceno trisustituido. Cuando nosotros tenemos un benceno Continuamos con el curso de química. Tenemos benceno monosustituidos. Tenemos aquí el cloro benceno, bromo benceno, nitro benceno. Entonces vamos a poner por acá cloro benceno. Tenemos el bromo con el benceno, bromo benceno. Y finalmente tenemos con el grupo nitro. Sería nitro benceno. Entonces, estos tres grupos, el cloro, el bromo y el nitro, se consideran sustituyentes inorgánicos. Entonces tenemos el cloro benceno, el bromo benceno y el nitro benceno. Cuando tenemos el anillo aromático unido a un Ch3, vamos a llamarle tolueno. Entonces va a ser su nombre tolueno. Cuando está unido al NH2, si está unido al NH2 se va a llamar anilina. Esta es la anilina. Si está unido al OH, se le va a llamar fenol. Ahí está. Estas estructuras monosustituidas pueden servir de base para estructuras más complejas. Muy bien. Ahora pasemos a los bencenos disustituidos.
En los benceno disustituidos necesariamente tenemos que colocar una numeración a cada uno de ellos. Entonces, tenemos aquí el carbono número 1. ¿Por qué escogí a X el carbono número 1? Como podemos observar, tenemos